Cuando alguien llega a decir, no me gustan los cómics, realmente creo que no sabe lo que está diciendo, porque es como si dijera, no me gustan las películas o no me gusta cualquier otra forma artística, aunque sea también arte comercial. Los héroes inculcan valores de sociabilización, de compartir, de tratar de hacer el bien con los demás. Yo diría maravillas, ¿no? Maravillas, como uno de los cómics que yo diría que son los favoritos, el de Marvel. Es un arte, siempre lo he dicho. Si Shakespeare y Leonardo se hubieran conocido, muy probablemente hubieran hecho un cómic, uno escribiéndolo y el otro dibujándolo. Es un arte. Los cómics junto con los videojuegos tienen una mala reputación de que parece que la gente cree que son medios artísticos para niños, lo cual es un grave error. Los cómics tratan de alguna manera de ser una mejor persona. Es como simplemente transportarme a otro mundo. Se piensa que fue hace 73.000 años que las primeras civilizaciones tuvieron sus inicios en el arte del dibujo y la pintura. Las famosas pinturas rupestres, que han sido encontradas en casi cualquier parte del planeta, representan diferentes momentos históricos de este mundo y las muy variadas formas en las que sus creadores lo percibían. Sin embargo, todas con una constante: la descripción secuencial de eventos que sus creadores vivieron, o por lo menos atestiguaron, eventos que ellos consideraron ser lo suficientemente fuera de lo común como para plasmarlos en una pintura. Y podríamos decir que es ahí hace 73.000 años, muy probablemente dentro de una cueva, donde nace el concepto del héroe, el grupo de personas especiales que fueron lo suficientemente valientes para cazar a una bestia, vencerla y derrotarla, muy a pesar de que ésta físicamente era muy superior. Y acompañando a esta gran admiración, nació la necesidad de narrarlo, que todos en la aldea conocieran esta aventura por medio del dibujo, y es tal vez el comienzo de lo que en el futuro sería considerado un cómic. A toda historia contada por medio de dibujos o pinturas se le considera arte secuencial, estilo que ha sido utilizado prácticamente por cualquier cultura, los mayas, los egipcios, los griegos, evolucionando en la Edad Media, llegando a una distribución masiva con la creación de la imprenta, pero no fue hasta el año de 1827 cuando el artista suizo Rudolf Töpfer realizó el más importante cambio a esta forma artística. Un cambio tan simple y sencillo en apariencia, pero que en definitiva marcaría un antes y un después en el arte secuencial, y fue agregarle textos a los dibujos. El poder incluir una idea escrita a un dibujo cambiaba por completo la forma en la que la secuencia podía ser apreciada, porque más allá de poder ver los eventos, estos ya podían ser leídos y de alguna forma escuchados. El hecho de poder utilizar textos eventualmente evolucionó a los hoy conocidos globos de diálogo, que no son nada más que una limitación en el espacio del texto dentro de un dibujo que nos permite saber exactamente quién dice o piensa algo para que entre dibujos se pueda tener una interacción tal como una conversación. Y es así como en el año de 1865 el artista alemán Wilhelm Bolch nos regala lo que puede ser considerado el primer comic strip, o como se le conocería en los países de habla hispana, tira cómica, que en esencia era una historia narrada con la ayuda de dibujos y globos de diálogo para ser entendida de mejor forma. Mi primer cómic tal cual no lo recuerdo en específico, pero sí como que algunos. Uno de ellos es este precisamente, es un Amazing Spider-Man de Editorial Vid, de esos dibujados por Mark Bagley, de cuando regresan los papás de Peter Parker y son como robots, una cosa por el estilo. Entonces por ahí del 94 más o menos, este me lo compró mi abuelo en un puesto de periódicos, está un poco mordido por un perro, pero pues es el más antiguo que conservo todavía. De ahí en fuera... Bueno, el primer cómic, yo empecé leyendo cómics en general de Disney.
que creo que o fueron traducidos a español o se hicieron en México. Eran excelentes. Yo empecé a leerlos, vamos a decir, entre 4 y 6 años. O sea, esa fue lo que me dio más impulso para aprender a leer en general. Mi primer cómic fue un cómic de Archie, me acuerdo muy bien. Era un cómic donde Archie y Torombolo, que ahora no lo están queriendo vender como Jughead, se iban de pinta, ¿no? Se robaban las clases, mataban clases, decía el cómic. Posteriormente tuve el primer cómic de superhéroes, era un X-Men Adventures, que transmitiera la versión del cómic de las caricaturas. Los primeros cómics que yo tuve en mis manos tienen que ver con lo que pasaba en mi casa y con mis papás, ¿no? Aparte de que, bueno, mi papá era impresor, entonces muchos libros llegaban a casa de pronto, pero había algo que tenían como costumbre cada fin de semana, y era que recibían periódicos y revistas en casa de un señor que iba en bicicleta. En ese entonces se acostumbraba que se entregaran esas cosas en bici. Había un señor que pasaba los sábados, los viernes o los domingos, según tú le dijeras, pasaba y te hacía tu entrega. Lo que se recibía siempre en casa era un periódico, que no recuerdo cuál era el título, siempre dejaban uno de los periódicos, el teleguía, ¿no? Que creo que ya no sé si exista, la verdad, pero estaba el periódico, el teleguía, y ahí entraba el rollo también a algunas historietas, que era la de Lágrimas y Risas, a veces el Capulinita, que era la edición, las autoras de Capulina en historieta, y le decía Capulina porque era chiquito, algunos de Mickey Donald, cosas así, y el Spider-Man, que en realidad lo dejaba porque a mí me gustaba, según me cuenta mi mamá, que ya desde ese entonces yo lo pedía, y además era la edición que en México era el asombroso Hombre Araña, no era Spider-Man. Eso siempre estaba en mi casa y llegaba de manera semanal. Entonces, pues mi primer cómic tiene que haber sido alguno de todos esos, ¿no? Entre el Capulinita, el Pato Donald y Mickey Mouse, y por supuesto el Spider-Man. Alguno de esos tuvo que haber sido. Mi primer cómic fue la adaptación en cómic de la película de Batman de Tim Burton. En los 80, finales de los 80, 1989. Yo ya tenía 6 años, llegando a los 7 años. Entonces yo ya sabía leer, no me lo tuvieron que leer, me lo compró mi mamá yo creo que para entretenerme un rato. Entonces me lo compró y a mí me gustó muchísimo porque me evocaba a la película, ¿no? Me recordaba muchas escenas de acción. La verdad, la película a mí me impactó. De hecho, ese fue mi primer acercamiento con el mundo de los cómics. Obviamente fue un regalo de mi mamá, me gustó muchísimo. Aún lo tengo, no lo traje. Bueno, mi primer cómic como tal, no lo recuerdo. Tengo algunas imágenes de mi contacto con el medio de los superhéroes. Los superamigos los veía en la televisión, y eso me llevó a leer cómics principalmente. Pero aquí en México existía una publicación que se llamaba Magicuento. El Magicuento era un tríptico, un folleto que tú abrías y venía unas calcomanías como imágenes PNG, es decir, la calcomanía con el fondo transparente. Entonces tú abrías el tríptico y tenías Ciudad Gótica, por ejemplo. Después de abrirlo, tú pegabas las calcomanías en el orden que quisieras expresar la historia. Había uno de Superman, uno de Batman y uno de la Mujer Maravilla, ¿no? Trinity. Mi primer cómic, la verdad es que no lo recuerdo. Mi papá traía varios cómics a la casa, de Memín Pinguín, de Calimán. Alguna vez trajo alguno de El Hombre Araña, había del Pájaro Loco, creo que los del Pájaro Loco eran de Novaro. Mi memoria me traiciona, muchos de esos cómics la verdad es que ya ni siquiera existen, no los tengo aquí. Más o menos en ese entonces tendría yo unos 5 o 6 años y no volvería
a ver cómics hasta cuando los empecé a comprar un poquito más en regla, que fue hasta la secundaria. Pero mientras tanto, esa primera etapa de cómics, esa etapa primigenia, por decirlo de algún modo, no está tan anclada o tan grabada en mi memoria como lo desearía. Es en el año de 1878 donde se puede encontrar tal vez el primer personaje con características super. Un supervillano o un superhéroe se puede definir como todo personaje con intenciones heroicas o malévolas, pero más importante aún, con cualidades especiales muy por encima de las posiblemente humanas. Una inteligencia superior, la capacidad de volar, una locura más allá de lo médicamente posible, adquirir la fuerza proporcional de una araña. Son algunas de las características que los superhéroes y supervillanos pueden llegar a tener en sus historias. El estilo precursor del cómic de superhéroes nos regaló a personajes como John Carter, Tarzán, Zorro, Buck Rogers, The Shadow, Conan el Bárbaro, Doc Savage, Mandrake el Mago, The Phantom, Dick Tracy, Flash Gordon y un sinfín de personajes que tal vez nunca tendrán el reconocimiento que realmente se merecen. Pero no fue sino hasta el año de 1938 que conocimos al personaje que es considerado como el primer superhéroe, el personaje que lo cambió todo y que gracias a él se creó toda una industria millonaria basada en la producción y comercialización de cómics basados en superhéroes. Con Superman, el estilo del cómic de superhéroes no solo había sido por fin definido, sino que los cómics de superhéroes por fin habían sido aceptados como un producto que después de Superman era consumido tanto como por niños como por adultos, hombres y mujeres. Pero lo más importante es que después de Superman y la industria que este creó, fue que conocimos a personajes como Batman, Spider-Man, Hellboy, Savage Dragon, Spawn, Lex Luthor, Joker, Kingpin, Doctor Doom, Malevolgia y una lista interminable de personajes que hoy en día forman parte de nuestra vida diaria. Puede parecer cliché ahora, ya que salió su película, pero mi personaje favorito desde que lo conocí ha sido Pantera Negra. Hay mucha gente que dice que él es el Batman de Marvel, pero en realidad yo lo veo como un personaje único. Hay muy pocos héroes que son como él. Él es un superhéroe, además de ser un superhéroe, él es el líder de su propia nación, es un tipo muy fuerte, imagínate, es como quiere ser cualquier muchacho cuando crezca. Él quiere ser, imagínate, hay muchachos que quieren ser superhéroes, hay muchachos que quieren ser presidente. Él es ambos. El Pantera Negra es sin duda mi personaje favorito por eso. Sinceramente. Mi personaje favorito, pues toda la gama de Linterna Verde, Kyle Rayner quizás, y Hal Jordan, y pues, como podrán ver por acá tengo a los Blue Lanterns, que tengo una colección de figuras de Blue Lanterns. Las únicas figuras que colecciono son los Blue Lanterns, y todo la saga de todo el concepto de Green Lantern a mí me gusta mucho, todos sus personajes. Así como si me tuviera que decir un personaje favorito, yo creo que sería Kyle Rayner y Cyclops de X-Men, pero yo creo que sí, Kyle Rayner. Me gusta principalmente porque siempre lo tenían como que menospreciado, lo tienen menospreciado, como nadie espera nada de él, y es uno de los más grandes héroes del universo de DC, pese a que mucha gente lo odie. Es uno de los más grandes héroes de DC porque pues él resucitó la corporación, ¿no? Y gracias a este personaje tenemos todas las historias que hoy tenemos. No, yo no soy fanático de Green Lantern de que llegó Jeff Jones, mucho menos. Yo soy fanático, como muchos fanáticos o lectores mexicanos de Green Lantern, crecimos con Kyle Rayner. Crecimos con Kyle Rayner como Linterna Verde y con Wally West como Flash, ¿no? Entonces son personajes que al menos en México tienen mucha popularidad, incluso mayor que en Estados Unidos. Lo he dicho yo muchas veces, hay quienes de pronto se confunden, porque incluso por ahí en redes sociales una vez se hizo un concurso de eso, de tenían que decir cuál era mi personaje favorito y se iban a llevar no sé qué cosas. A veces se confunden. Yo, mi personaje favorito es Spider-Man. Yo es mi superhéroe favorito de todos los tiempos, ¿no? Despuésito Batman, pero el primero es Spider-Man. Es como cuando te preguntan por tu equipo de fútbol, ¿por qué le das ese equipo? Pues porque de niño era el que más ganaba y el que más veía en la tele, ¿no?
Spider-Man pues, tiene que ver eso, fue uno de los primeros superhéroes que cayó en mis manos, pero aparte había muchos puntos de identificación con él que a la larga yo fui asimilando. En primera, pues es uno de los primeros superhéroes, quizás el primero, que es un protagonista adolescente, un protagonista joven. Siempre había protagonistas jóvenes, pero siempre estaban bajo la tutela de alguien. Este era el primero que no tenía la tutela de nadie, lo cual implicaba que se metieran muchos problemas con los que era fácil identificarte, ¿no? Conforme fui creciendo, pues obviamente Peter Parker es un estudiante, tú también eres un estudiante. Además es una de las cosas que lo hace tan humano, es lo mundano de sus historias. Él tal vez sí tiene superpoderes, ¿no? Porque el que te dice el más humano es Batman porque no tiene superpoderes, pues en realidad no. Uno de los más humanos es Spider-Man, pero por el tipo de aventuras que tiene, ¿no? Él no solo vive aventuras peleando con supervillanos, sino siempre tiene problemas muy mundanos, ¿no? De pronto es el sujeto al que de pronto dice no tengo dinero, ni modo me tendré que ir a telaraña porque no tengo para pagar el metro, ¿no? O metió a lavar su uniforme y de pronto tiene que salir a combatir a alguien y se lo tiene que poner mojado porque no le dio tiempo que se secara. Todas esas cosas creo que son los que me provocaba de alguna manera a mí tener una mayor identificación con él. Los problemas que tenía románticos, ¿no? Que no le podía decir a una que él era el superhéroe que salvó a no sé quién y siempre llegaba tarde, porque todas esas cosas. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? El sentido de culpa y de responsabilidad que maneja en lo personal, pues también me conectó mucho. Yo crecí leyendo cómics de Batman, era lo que más llegaba en los 80s a México, entonces Batman, Superman, todo lo que era de DC Comics llegaba aquí a México, entonces pues yo soy muy fan de Batman. No puedo decir que me identifico, eso de la palabra que te decía, me hace mucho ruido eso de con quién te identificas, puesto que para identificarte con alguien es porque atravesó o tú atravesaste por algo similar, entonces pues para mí más bien es por quién me agradan más las historias, ¿no? Yo creo que pues he sido muy fanático de Batman, me gustan mucho sus historias y cuando salió Spider-Man me gustaron las historias de Spider-Man, ¿sí? Eran muy acordes a lo que le sucedía a un preparatoriano, ¿sí? Pero hasta ahí, ¿no? Identificarme, yo creo que pues nunca me ha pasado que soy hijo de millonarios o voy a tener un accidente y en el que voy a jurar venganza, no, o sea, creo yo que es más por el tema de fanatismo. Mi personaje favorito siempre ha sido Spider-Man de los cómics, lo pueden ver aquí. Prácticamente todo en mi estudio es de Spider-Man y yo creo que le agarré gusto precisamente por eso, desde que agarré los cómics de niño y me llamó mucho la atención, yo creo que el diseño, porque recuerdo que lo dibujaba muchísimo. Los ojos grandes como los dibujaba Mark Bagley, creo que me marcó bastante esa etapa como noventera. Entonces creo que tiene mucho que ver con el diseño y también la personalidad de Peter Parker, como lidia con sus problemas y tiene que balancear cosas. Creo que eso me gusta del personaje en general. Y pues se me quedó desde chiquito, simplemente pues así lo agarré. Puede ser que si de chico hubiera agarrado otro personaje, hoy sería diferente la historia, pero bueno, así fue. Básicamente tengo 3 personajes favoritos y todo el mundo que siga Sector Comic MX pues va a estar creo que un poco relacionado con ellos. En mi caso, en DC es Superman, es evidente, creo, ¿no? Thor me gusta muchísimo, creo que a Thor fue el primer superhéroe que literalmente vi volando en estas series animadas que sacaban literalmente de las viñetas de los cómics de Jack Kirby y Stan Lee, y básicamente los mismos diálogos grandilocuentes así de Thor que viene del Valhalla y que va a cruzar el puente del arco iris y y que volaba y nada más se veía como las nubecitas se iban pasando unas contra otras y hacía esta sensación de que volaba. Daredevil, por supuesto, Daredevil fue un parteaguas ya un poquito más grande en mi adolescencia. No había material de Daredevil que yo pudiera ver de niño, lo vi ya entrando los 14 años más o menos, 14, 15, que leí algunos cómics de Novaro, si no mal recuerdo, o de Vid, y lastimosamente esos cómics ya no los tengo.
Sin embargo, todo cambio, toda evolución, toda adaptación al medio ambiente siempre viene acompañada por una oposición, una resistencia al cambio. Y es precisamente en el año de 1954 que, gracias a las quejas y preocupaciones de un sector conservador en los Estados Unidos de Norteamérica, que los cómics son considerados como una mala influencia para la sociedad en general. En 1954, The Comics Magazine Association of America es fundada con la misión de promover y hacer de conocimiento público lo que ellos consideraban excesos publicados en los cómics. El mismo año, el psiquiatra Frederick Wareham, con especialidad en comportamiento juvenil, publicó su libro más famoso, que llevaba por nombre Seduction of the Innocent, obra que asociaba muy convincentemente a los delincuentes juveniles con la lectura de cómics. Esto ocasionó varias audiencias en el Senado de los Estados Unidos de América y consecuentemente a la fundación del Comics Code Authority, que en esencia era una certificación expedida por un organismo regulatorio que era requerida por los distribuidores de la época para que un cómic pudiera ser distribuido y eventualmente comprado por el lector. Si un cómic no contaba con el sello del Comics Code Authority, este no podía ser distribuido dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que las reglas eran tan estrictas y ridículas por parte del Comics Code Authority que muchas publicaciones desaparecieron casi inmediatamente después de la aplicación de su uso en los cómics americanos. Y es que respetar reglas tales como la prohibición de utilizar la palabra horror o terror en un título, o como que toda historia que hable de la maldad debe de ser única y exclusivamente publicada para ilustrar una moraleja, las prohibiciones para ilustrar o mencionar a vampiros, zombies, duendes u hombres lobos, o incluso el no poder dibujar armas de fuego disparando balas, limitaba muchísimo la forma en que los autores pudieran ilustrar las super habilidades de los personajes. Yo creo que son positivos los que nos inculcan ciertos valores. A principios de los 90 vimos una serie de cómics que no nos inculcaban nada de valores, que todos eran imágenes y demás, que todo era lo bonito del dibujo, pero creo que sí pueden ser muy positivos en determinado momento, ¿no? Forman a las personas e influencian a las personas. Yo particularmente crecí leyendo La Liga de la Justicia de Morrison y a mí me gusta mucho ayudar a las personas, aunque a veces trata de demostrar lo contrario, por así decirlo. No, para nada, ¿no? Yo creo que nunca es el medio, ¿no? De pronto es como cuando se decía que la televisión era la caja idiota, esos son de alguna manera pensamientos un tanto anacrónicos, ¿no? Es tan dañino como puede ser de cualquier cosa. Cualquier interpretación que tú puedes hacer de algo puede ser dañina, como también puede ser benéfica, y dependerá también mucho de la que tú le des como consumidor o como lector o como lo que sea. Entonces, decir que es dañino es como si dijéramos que la música puede ser dañina, decir que el cine puede ser dañino, pues lo puede ser tanto como puede ser todas estas cosas, ¿no? Los cómics para mí no se me hacen negativos, al contrario, los cómics a mí me abrieron unas puertas que no creí capaz de conocer si no hubiera tenido un cómic, es decir, la creatividad, la imaginación, la pasión por la lectura, ¿sí? Porque bueno, o sea, no solamente son dibujos, hay muchos diálogos, que en un principio, cuando yo empecé a leer los cómics a los 6, 7 años, pues la temática, los dibujos, todo eso ayuda mucho a la imaginación. Entonces no es un producto negativo, ¿sí? A lo mejor negativo por el gasto, ¿no? Pero no, la verdad creo que son totalmente positivos, ayudan a mucha gente a superar cualquier trauma, suceso negativo, cosas así. Yo creo que ayudan mucho en esa cuestión, ¿no? Te entretiene mucho, pero también aprendes muchas cosas. Sí he leído cómics muy pesados. Yo recuerdo haber leído, cuando estaba precisamente en la secundaria, El Regreso del Caballero de la Noche de Dark Knight Returns, y para mí sí fue un cómic impactante, que al final lo tuve que asimilar yo solo. Y sí me han nacido muchas preguntas, y yo creo que tal vez hubiera disfrutado más el cómic
si hubiera tenido un mentor. Después yo descubrí que los mentores son importantes. Yo tuve muchos mentores dentro del mundo del cómic, pero hasta después que ya había estado leyendo cómics por algún tiempo. Y sí creo que tener a alguien que te vaya guiando con respecto a lo que estás leyendo, sí es muy importante. Es que depende mucho de la idiosincrasia. No creo que para lo que algunos sea malo, para otros lo sea malo del todo. Creo que sí hay temas polémicos, pero depende más sobre los valores, sobre una idiosincrasia cultural. Creo que son temas un poquito más complejos y también es tratar de entender o dilucidar lo que un autor en algún momento te esté tratando de decir, ¿no? Por ejemplo, no sé, me voy a uno de los más polémicos, Garth Ennis con The Boys. The Boys es una parodia una parodia muy sarcástica, muy gruesa hacia lo que es el género de superhéroes, pero también a los que hacen los cómics de superhéroes, ¿no? Es una completa transgresión a los malos manejos editoriales que pueden llegar a tener, sobre todo lo que conocemos como Marvel o DC, ¿no? Y la verdad es que leer ciertas cosas con ese humor tan negro, pues es a veces para cierto público resulta bastante divertido, más allá de ofenderme. Por ejemplo, en mi caso, yo la verdad es que me estaba muriendo de la risa, y hay otra persona que seguramente lo puede enloquecer o no puede entender este humor tan ácido, tan sarcástico. Creo que depende más de los límites entre los que se mueva cada quien. Los cómics junto con los videojuegos tienen una mala reputación de que parece que la gente cree que son medios artísticos para niños, lo cual es un grave error. Hay cómics y hay videojuegos que solamente se pueden jugar cuando uno es adulto, o aunque uno sea niño, no creo que eso sea una gran influencia negativa, pero si tú no tienes esa experiencia de vida que te exige un cómic para adultos, tú no vas a poder comprenderlo. Si hay cómic de acuerdo a la edad, me parece extraño que no haya una organización que se dedique a vetar cuáles son esos cómics, y así un padre tiene más se vería más abierto a comprar un cómic. Claro, hay algunos cómics, por ejemplo, como sucede en la línea Marvel Max, que te ponen un cuadro ahí bien grande que te dicen que es explícitamente no apto para niños. Hay personajes que yo admiro mucho, y es en realidad los personajes que son más buena gente, como decimos aquí en República Dominicana. Personajes como Superman y como Faith, como Daredevil, son personajes que se rehúsan a matar personas, siempre quieren ver lo bueno del otro. Como Iron Fist, por ejemplo, él prefiere recurrir a la diplomacia, como él aprendió que la venganza es una persecución inútil. Él, claro, es un artista marcial, que los artistas marciales generalmente prefieren recurrir a la diplomacia primero y luego ir a los golpes. Hay mucho que admirar en los personajes de los cómics. En cuanto a la influencia que pueden tener los cómics con, por ejemplo, niños pequeños, creo que sí hay que más o menos supervisar lo que leen, pero yo creo que tampoco hay que ser tan estrictos. Por lo menos yo personalmente, pues sí llegué a ver películas que no tenía que ver, o ver programas que no tenía que ver, o cómics que a lo mejor eran más considerados más violentos de lo que debía haber estado leyendo a esa edad. Y simplemente tiene que ver con la educación que tienes un poquito de por sí, yo creo, para discernir un poquito entre qué es ficción y qué no. Entonces, en general, yo tengo una posición bastante laxa en ese sentido, de como cuidar a los niños que no lean cosas prohibidas. Pero bueno, sí, un poquito, cosas muy subidas de tono o muy para adultos, pues sí, hay que tener un poco de cuidado. Fuera de eso, yo creo que hay que dejar que la gente lea las cosas y por sí misma decida si es lo suyo o no. Sí, en realidad sí, o sea, desde que alguien es capaz de leer, aunque sea poquito, pues puedes leer cómics, porque a menos que sean cómics que no tengan diálogos, que también los hay,
pero yo digo que desde el primer momento, hay incluso para todo tipo de edades, y todo dependerá de, obviamente, lo que un niño consume depende del adulto que está con él. Un adulto siempre tiene que estarlo acompañando, ¿no? Entonces, obviamente no es muy conveniente que lo dejes a libre albedrío, no es como de pronto dejarlos a recorrer la televisión a su gusto, antojo, o dejarlos recorrer la internet, pues creo que no es lo más conveniente. Siempre y cuando esté acompañado de un adulto, ¿no? Que le vaya explicando cosas. Por supuesto que desde cualquier edad se puede leer un cómic. ¿Crees que se debe? Sobre la edad para leer algún cómic, yo creo que pues por eso hay muchos cómics que están también ahora con un sellito de edad, más los mangas sí te dan una edad, un parámetro de edad. En cuanto a los cómics, también ya han sacado muchas líneas, ¿no? Ya sea infantil, juvenil, adolescente y para mayores de 18 años o mayores de edad. Entonces yo creo que ahorita los cómics están abiertos a cualquier edad, siempre y cuando se mantenga esa restricción, ¿no? Entonces, sí, porque hay muchos cómics, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, de Discipline o muchas historias de Garth Ennis, pues no se las recomendaría a un niñito de menos de 15 años, ¿no? Porque son historias muy fuertes, se recomienda madurez mental, ahí sí te puedo decir que tiene que ser para mayores de 18 años, pero abierto a cualquier edad, sí, dependiendo de tu rango de edad, hay muchos cómics que se te pueden recomendar, e incluso también mangas, los mangas también hay muchísimos temas, ¿no? Y muy variados. Yo creo que no es necesario que un padre controle o de alguna manera censure qué es lo que está leyendo su hijo o sus hijos. Sin embargo, sí creo que es de gran importancia que el padre conviva con su familia. Y esto significa estar al tanto de lo que lee, lo que juega, lo que ve, y que se dé la oportunidad de explicarlo. Porque más allá que una censura, yo creo que todo lo que se publica en los cómics merece ser explicado. Prohibirle a alguien que lea cómics por su edad, pues la verdad es que sí, no, simple y sencillamente no le vas a dar un Watchmen a un niño de 6 años. Para empezar, va a ver los dibujos y se va a aburrir, y luego va a ver por ahí un intento de violación y pues va a decir que qué onda, ¿no? Creo que en ese momento no está lo suficientemente preparado para abordar ese tipo de temas. Creo que en algún momento lo estará, seguramente cuando tenga su mayoría de edad, quizá en algún momento, y depende ya de los padres antes, pero explicándole bien qué implican ciertos temas, tener un cierto contexto cultural, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, Watchmen es muy hijo de su tiempo, es una obra que es muy buena, pero la verdad es que tiene mucha reminiscencia de los años en la que fue escrita, y si no entiendes todo ese contexto, pues básicamente te estás perdiendo de muchísimas cosas de lo que está pasando ahí. Leo. Yo eventualmente tengo planes de ser padre, y claro que mi hijo tiene que aprender a leer, o hija tiene que aprender a leer, y le voy a dar cómics como fuente de lectura. Censurar no, yo creo que más bien hay que clasificar, como con todo, ¿no? De pronto la censura no deja de ser más un refugio de prejuicios y pues no solo eso, sino de miedos, ¿no? De pronto no puedes tú pedir que se censure un cómic, más bien tienes que pensar cómo es que llegó ese cómic a las manos de la persona tal vez no adecuada por cuestión de edad. Creo que lo que hay que ser muy claro es en la clasificación de los mismos, y para ello primero hay que empezar por erradicar esta idea de que los cómics son solo para niños, ¿no? De entrada. Entonces, si eso termina de entenderse, entonces se podrán clasificar bien, y entonces ya estarán mucho mejor dirigidos, se podrá evitar cualquier tipo de mala influencia, por así decirlo, ¿no? Lo necesario, ¿no? Es como también tienes que estar al pendiente de qué es lo que comes, pues también tienes que estar al pendiente de qué es lo que lees, ¿no? Entonces, son personas en formación, y uno lo que más quiere es que sean buenas personas.
y para ello necesitan estar acompañados y debe haber gente que les explique qué es lo que tienen en sus manos y por qué o por qué quizás no deberían tenerlo, ¿no? En tal caso, cada quien tiene sus propios valores y principios, pero creo que deben supervisarlos tanto como se supervisa a un niño, ¿no? Un adolescente, qué come, qué bebe, pues también qué es lo que lee, ¿no? Sobre la censura en los cómics, pues ya ves que se dio el caso de la autoridad en cómic en Estados Unidos para pues simplemente censurar esos contenidos. Actualmente la censura ya está muy, para mí como que no tendría caso censurar algo en un cómic, puesto que para mí los cómics son inofensivos, entonces no tendría caso censurar algo. Por ejemplo está la televisión. Sí, en la televisión los noticieros no te censuran nada, los periódicos son más alarmantes actualmente, ahora en Facebook hay muchas noticias que se disparan, ¿no? Viralmente, entonces, y no hay censura, ¿no? Entonces para mí no tendría caso censurar los cómics, al contrario, ya te dije hace un momento, yo creo que dependiendo de la edad en la que te encuentres leyendo cómics es la historia que va a estar más acorde a tu rango de edad. Entonces yo creo que la censura no tendría caso. Inclusive, bueno, aquí yo creo que también va por países, ¿no? En Europa no veo que exista mucha censura. En Estados Unidos como que sí, como que no, pero aquí en México sí entra mucho eso, ¿no? Que pues la religión, la política, muchas cosas que son tabú todavía en este país, entonces si un cómic lo toca de cierta manera visceral, entonces sí te va a sacar de onda un poquito, pero aún así es un cómic, ¿no? No creo que tenga que sobrepasar más allá, entonces yo creo que la censura no tendría caso. Pero hablando de la supervisión de un padre hacia un hijo o a algún menor de edad que tenga en casa, sí es necesario que lo supervise, es necesario que esa persona pues vea, ¿no? Se interesa en lo que está leyendo su hijo o su sobrino o a quien tenga como menor de edad. Sí es necesario que se supervise el material que leen para pues también evitar un pequeño daño mental más que nada, ¿no? Porque hay muchas noticias, te digo, y pues eso sí nos dañan, ¿no? Moralmente o psicológicamente. Pero en un cómic, al ser un gráfico, puede ser también ofensivo para algunas personas por el tipo de tema que están tratando, pero con la debida supervisión yo creo que todo se mantiene muy estable, ¿no? Ahora, en cuanto a la sociedad, limitar el acceso a la información, pues no creo que sea bueno. Yo creo que el conocimiento de la información, en este caso la lectura, tiene que estar abierta para quien quiera hacerla. Y más que crear una censura, debe de promoverse el buen concepto de la lectura como tal. En Puebla, en donde estaba viviendo, en la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, si se la conoce por allá, ellos inauguraron algo que se llama Comicteca, donde pusieron al alcance de los alumnos una sección especial dentro de su biblioteca que está abierta 24 horas los 365 días del año, una sección para practicar la lectura del cómic. Creo que eso es muy bueno. Creo que es muy bueno que un alumno que esté en la biblioteca haciendo tarea y cuando termine tenga ahí el material, ¿no? Porque muchas veces no es que censure la sociedad de alguna manera, el gobierno censure el acceso a la lectura de cómics, sino que la industria, por ejemplo, aquí en México, se pueden conseguir ahorita única y exclusivamente en una tienda comercial que no existe en cada esquina. La comercialización de cómics en puestos de periódicos actualmente está limitada. Entonces la misma industria se autocensura al no poner al alcance de todos el material. Como yo les platiqué, yo compré uno de mis primeros cómics en un puesto de periódicos. Es decir, a mí me nació la curiosidad y tuve la oportunidad de comprarlo. Hoy en día no es así. Si tú no vas a esta tienda comercial, que se podría decir que inclusive su audiencia o su público, sus compradores, es un grupo muy marcado, pues no tienes la oportunidad de comprarlos, y eso sí deja mucho que desear. Entonces, ponerlo al alcance de las personas es lo importante.
y que en definitiva, bueno, uno decida como cualquier cosa qué es lo que quiere y lo que no quiere leer. Ahora, que los cómics puedan ser una mala influencia, sí y no. O sea, al final los cómics están clasificados y yo creo que es importante respetar esta clasificación. Sin embargo, en ambientes como el que les estoy platicando, la biblioteca, la comicteca de la UAP, pues es muy difícil respetar la correcta clasificación de los cómics. Bueno, aparte que estamos hablando, bueno, no, estaba pensando que al ser una universidad estamos hablando ya de adultos jóvenes, pero al lado de la comicteca existe el área de niños y los niños tienen acceso a la comicteca, entonces sí pueden llegar a leer un cómic que tal vez ellos no estén todavía listos para leerlos, pero más que una mala influencia, yo sigo y estoy convencido, sigo considerando que es mala atención de los padres. Los padres necesitan supervisar qué es lo que sus hijos ven. Por ejemplo, yo, el amo Bruce no tiene 12 años, odio que lea Deadpool, trato de ser lo más objetivo con ese personaje, sin embargo le compro todos los cómics de Deadpool que se publican en México y se los ofrezco, ¿no? Para su edad le adelanté que leyera el manga de Resident Evil y cosas así por el estilo, y sí creo que en definitiva, más que la censura, se necesita la guía y la explicación correcta de un mentor que esté dentro del medio. Y si tu hijo empieza a leer cómics y a ti no te gustan los cómics o jamás los has leído, pues investiga, ¿no? Hay muchísimo material en internet, o lee lo que ellos están leyendo, siéntate, pregúntale, y al fin y al cabo, más que censurar, podemos utilizar los cómics inclusive para cimentar y fomentar las relaciones familiares. Cualquier edad no puede ser para leer cómics. Yo me enseñé a leer leyendo cómics, pero les digo que eran cómics de Archie, no eran cómics de violentos o algo así, ¿no? Yo me enseñé a leer cómics de Archie, y si alguien recuerda los X-Men Adventures, eran también para niños, pues eran caricaturas, pero estaban inspiradas en la caricatura, entonces también daban mensajes muy positivos. Yo creo que sí, hay veces hay que cuidar qué cómics leen los niños. Yo lo que veo mucho, sobre todo en los adolescentes, es que leen cómics como Deadpool, que a mí particularmente no creo que deje un mensaje positivo. No creo que se deba de censurar el material de los cómics, creo que nada más debe tener una advertencia y se debe de controlar un poco más lo que están leyendo los jóvenes, y en eso tienen que tener, es gran parte del trabajo de los padres, ¿no? No es culpa de las editoriales como los contenidos que ven en internet, pues los contenidos están, hay pornografía, hay una gran cantidad de cosas que pueden ver en internet, pero si los padres no están ahí, pues los contenidos van a estar, y si los papás no ponen de su parte, pues los niños tienen acceso fácilmente a ellos. En cuanto al contenido de los cómics, sí creo que puede llegar a haber contenido no aceptable. Yo creo que no, porque al fin y al cabo es una forma de arte. Entonces, para mí todo va. Obviamente el público ya decidirá si le gusta o no, pero para mí nunca debería haber censura. Sin embargo, los underground comics, que en esencia eran cómics que no respetaban las limitantes expuestas por el Comics Code Authority, lograron sobrevivir a la regulación, ya que utilizaban medios no convencionales para su distribución, como las headshop. La venta de estos títulos lograron que el Comics Code Authority fuera revisado y ablandado con el pasar de los años. Los compro actualmente, y bueno, no actualmente, sino de muchos años, en puestos de revistas. En la ciudad donde yo radico no hay ninguna tienda especializada en venta de cómic. Entonces afortunadamente todo lo que se ha publicado de cómic aquí en México, todo llega a los puestos de revistas. Claro, algunas son exclusivas de tiendas, pero también hay algunas tiendas cercanas a La Redonda que puedo yo conseguir algunos de sus cómics especiales, pero la mayoría los compro en puestos de revistas. Entonces me acerqué a un puesto de periódicos y le pregunté a la persona que estaba atendiendo si todavía hacían cuentitos, yo les llamaba cuentitos de Superman. Y me dijo que sí, que costaban creo que 2 pesos en ese momento. Lo compré. El puesto de periódicos donde lo compré fue saliendo del metro Gómez Farías, yo en la Ciudad de México.
yo utilizaba ese metro para ir a mi escuela secundaria. Actualmente compro mis cómics en muchos lados y depende de dónde me convenga. De repente, cuando tengo algún fin de semana libre, voy a revistas de periódicos viejos y eso, y de repente me encuentro unas joyas que digo, vengo para acá, y nada más por un precio módico de 5, 10 pesos, 15 pesos. Voy, por ejemplo, al Rock Show de otros usuarios de cómics que me interesan, que los rematan, compro en Sanborns. La verdad es que es muy variado, depende qué material quiera y dónde y cuánto me tarde en buscarlo. Yo los compraba, yo acudía al puesto de periódico de la esquina y compraba. Todavía no era como el boom de estas casas, de estos locales cerrados, ¿no? O departamentales. Ahora ya de pronto no los adquiere ahí, pero no, yo sí, donde más los compraba eran puestos periódicos. Me acuerdo acudir a comprar, por ejemplo, cada semana Spider-Man, cada semana de las pocas historietas que hubo ya en ese entonces mexicanas, que era la de Carmatrón y los Transformables, por ejemplo, ir a comprarlas al puesto periódico. Pues yo de niño vivía en la colonia Guadalupe Tepeyac. Entonces, en la esquina, es que ahorita ya no me acuerdo exactamente el nombre de las calles, pero estaba paralela a Ferrocarril Hidalgo, creo que la calle se llama Sara. Sobre Sara, después de una cuchilla que venía del eje 101, había una farmacia en la mera esquina y enfrente había un puesto de periódicos. De estos que se plegadizos, ¿no? Si no, no era uno con techito, ¿no? Sino esos que se abren y ahí. Y me acuerdo que iba a comprarlos todo el tiempo. Y después, cuando ya estuve viviendo ya de adolescente en Ecatepec, en el Estado de México, iba yo al puesto de periódicos de un mercado. Dentro del mercado local eran los puestos de periódicos. Pues ahí lo compraba y yo después como estudiante pues te andas moviendo por la ciudad. Yo estudiaba en el CCH en Naucalpan. Entonces yo los compraba saliendo del metro Toreo Cuatro Caminos. Ahí en los paraderos había unos enormes, o sea, creo que todavía están ahí, puestos enormes de revistas, periódicos, ahí los compraba. Los compraba con un voceador. Antes era muy fácil conseguirlos. Me acuerdo que los de Archie costaban 2 pesos y los de X-Men estaban en 2.90, 3.90, algo así, súper económicos, pero estaban muy jodidos. Actualmente algunos cómics en inglés que me interesa leer los compro en línea, y los compro en tiendas especializadas de cómics o con voceadores, donde los encuentre. Sin embargo, con el nacimiento del Comics Code Authority, nació una actividad que iría de la mano con el cómic de superhéroes, y esta es el coleccionismo. Muchos lectores, al verse limitados al acceso de sus historias favoritas y viendo desaparecer varios títulos previos al Comics Code Authority de los puestos de revistas y librerías, comenzaron a pagar cifras cada vez más elevadas para poder completar sus colecciones, o simplemente para poder tener acceso a una historia en particular y poder leerla. Sí colecciono cómics, no nada más es por el hecho de presumir una colección o presumir algún número. Yo los leo, formo parte de ese grupo de comprar, leerlo, almacenarlo, cuando no tengo nada que hacer volver a sacar algún título que me haya gustado de todo lo que yo tengo y lo vuelvo a leer. La verdad, a mí me gusta mucho eso, no nada más tener una linda portada o lo que hacen muchos, nada más comprar para almacenar y después tratar de revender. No, yo realmente no hago eso, yo sí los leo, los consumo, los almaceno un tiempo, los vuelvo a sacar y así está en este ciclo mis cómics, ¿no? ¿Cuánto gasto actualmente? Pero un aproximado te podría mencionar unos entre 1,500 y 2,000 pesos. Sí colecciono actualmente. Estoy coleccionando todo lo que publica DC Comics en español en México. Colecciono el evento anual de Marvel Comics con todos sus tie-ins y colecciono alguno que otro título que me llame la atención, que no sea necesariamente de DC o Marvel. Es una colección modesta, tampoco me considero un gran coleccionista, sin embargo sí me considero un gran lector. No sé bien a bien ni a toda regla si realmente me considero un coleccionista de cómics. Atesoro mis cómics, para mí son valiosos, los guardo. Tengo cómics en inglés, cómics en español,
pero la verdad es que me considero un poco más lector. No me importa tanto el formato, para mí no es tan indispensable. No me importa tanto la presentación. La verdad es que a mí lo que me interesa es que se quede en mi cabeza lo que estoy leyendo, y básicamente para mí eso es lo más importante. Coleccionista creo que es algo un poquito quizá más exclusivo, y la verdad es que no me encuentro en esa categoría bajo ninguna circunstancia. Ya tiene unos años que pues como que retomé los cómics duro durante la universidad. Pues puse una tienda y también le entré duro a coleccionar, sobre todo cómics de Spider-Man, que es lo que tengo más aquí en mi estudio. Y ahorita ya le bajé bastante al ritmo, sobre todo compro cómics digitales y ahorita en físico solamente compro algunos. Sigo con Thor, que es mi segunda colección más grande. Sigo con Amazing Spider-Man solamente. Y estoy comprando unos cuantos de Black Crown, que es un sello de IDW. Están bastante interesantes. Ahorita en físico creo que es todo lo que estoy comprando. Y Doomsday Clock de DC. Yo colecciono cómics, pero soy muy selectivo con eso. No me gusta decir que, bueno, quiero coleccionar una línea entera de cómics, sino solamente los que me gustan. Si quiero leer una línea entera de un cómic, prefiero leerlo digital. Y tengo mi propia colección digital de cómics. Yo sé que Jim y yo tenemos esa diferencia. Yo prefiero los cómics digitales, él lo prefiere físico. Los compro generalmente en Comixology. Si no aparece en Comixology, lo compro físico, y vamos a decir que de eso no hay mucho. Tengo algunos de La Sombra por ahí que son físicos, que no aparecen en ninguna tienda, no aparecen en ninguna tienda digital. Ahora mismo estoy coleccionando los títulos viejos de La Sombra, de cuando DC lo publicaba. Los tengo en un librero, en una habitación. Rara vez los revisito, pero los tengo ahí para cuando quiera introducir un personaje que me gusta a un amigo, como lo estoy haciendo recientemente, pero de colección. Actualmente sí sigo coleccionando cómics, no tanto como en cierta etapa, hace como unos 2 o 3 años compraba demasiados cómics, pero actualmente sí colecciono algunos cómics. Básicamente pues compro todo lo que salga de Green Lantern en México. Antes coleccionaba en inglés y en español, tenía ese hábito. Actualmente algunos cómics en inglés que me interesa leer los compro en Comixology, para leerlos, no para coleccionarlos. Y en español pues actualmente pues todo lo que es la línea Rebirth. Me ha alejado un poco de X-Men desde que empezó la etapa Legacy. Gasto en cómics alrededor, así de números normales, digamos que gasto unos, de precio, o sea, de los que salen por mes, unos 300 pesos. Pero si sale un back issue por ahí, pues puedo llegar a gastar hasta unos 500, 600 pesos. Ahora, últimamente he tenido mucho el hábito de estar comprando y vendiendo, ¿no? Compro y luego vendo. Como que tampoco me quiero hacer de muchos cómics. Aún así tengo muchos cómics en mi colección. Tengo unos entrepaños llenos, algunas cajas de cómics. Y pues básicamente no sé ahorita cuántos cómics tendré, alrededor de unos 2,000, 3,000. Les echaría mentiras si les dijera una cantidad exacta. Los empecé a coleccionar desde que era niño. Creo que ahora ya no es una colección propiamente, sino que ya se volvió más bien mi trabajo, ¿no? Entonces también tengo ahí muchos que quizás como fan tal vez no los hubiera guardado, pero los tengo por el valor que pueden tener como referencia o en algún otro sentido. La verdad no sé qué cantidad tengo muchísima, pero ya no sé si considerarlo precisamente una colección o más bien como un acervo, ¿no? Es más un acervo de trabajo ya en muchos sentidos. El 1 de agosto del año de 1970 se organiza en San Diego lo que hoy en día es la más grande convención de cómics en el mundo. Si bien es cierto que esta no sería la primera de su tipo, ya que se tiene evidencia de convenciones que tuvieron que ver con cómics desde los años 60, fue esta la que de alguna forma oficializó la industria del cómic, ya que los consumidores de cómics no solo se limitaban a leerlos o coleccionarlos,
sino que también estaban dispuestos a reunirse y demostrar su afición, no solo disfrazándose de sus personajes favoritos, sino también pagando considerables sumas de dinero para conocer a los autores de sus historias favoritas e incluso lograr que estos autografiaran sus cómics, aunque una vez más tuvieran que pagar cantidades excesivas de dinero para lograrlo. Pues yo sí pertenezco a la generación donde leer cómics no era aceptable, no era cool como ahora. Entonces, desde que estaba en la secundaria sí me gustaba utilizar este tipo de playeras, pero ocasionaba burlas en la escuela. Hoy en día los cómics se han vuelto más cool y es más fácil comprarte, ¿no? Te traigo mis tenis de Superman, ¿no? Tener situaciones que reflejen lo que te gusta. Y sí me gusta. Sí me gusta vestir con ropa de superhéroes. Me siento más cómodo cuando traigo una playera de Superman que una playera polo, por ejemplo, ¿no? Y más si logras conseguir diseños de alguna manera difíciles de conseguir. Me nace la cuestión del coleccionista y me gusta que la gente sepa que leo cómics. Tengo tazas, sí, o sea, la historia de los superhéroes, lo que me gusta reflejar de los superhéroes, sí lo tengo completamente incorporado a mi vida. Y ya en mi vida adulta, que resultó que no tenía nada de malo leer cómics, pues es patente, no es algo que esté presumiendo y que le esté diciendo a todo el mundo que leo cómics, pero se dan cuenta, ¿no? O sea, yo soy el tipo de persona que un día se llevará un cómic al trabajo para que en la hora de la comida, pues mientras como, pues pueda estar leyendo y automáticamente las personas te van a preguntar, ay, ¿a poco lees estos cuentitos, como se les llama en México, ¿no? Y luego viene el clásico comentario que tanto me molesta, ¿no? Es que mi novio, o es que mi esposo, o es que mi hermano tiene todos los cómics de Batman, ¿no? Como si fuera tan sencillo tener todos los cómics de Batman. Pero no, sí es algo que he incorporado a mi forma de vida como tal. Reflejar mi afición por los cómics, pues básicamente no lo hago mucho. Lo que tengo quizá de repente y lo hago ya de manera natural es, de repente voy viajando, no sé, en el metro, en un auto, o luego de repente en la oficina. Lo que tengo, por ejemplo, es mi taza de Superman, o mi taza de Thor. Pero así que digas, ay güey, o que le ande gritando al mundo que me gustan los cómics, pues no, simple y sencillamente llevo mi tacita, ando en este video con mi gorrito, mis pósters de Superman aquí atrás, y ya está, ¿no? Merchandising, la verdad es que no es mucho, ni tampoco playeras. Sí tengo, pero no es así como para que las ande portando como un uniforme o algo así. Definitivamente no. Sí me gustan, sí las uso, pero no estoy tan así como gritando al mundo, mírenme, me gustan los superhéroes. No, tampoco. Normalmente yo no uso mucha parafernalia comiquera en la calle, por así decirlo, o en general. Tengo un par de gorras o a lo mejor sudaderas con cosas que tienen que ver con cómics, pero normalmente no es mi idea uniformarme de cosas comiqueras. Más bien, pues no sé, pero más bien me he visto normal, si es que eso existe. No trato de ser tan estrambótico con las cosas comiqueras. Ya si entras a mi estudio, pues te vas a dar cuenta de cómo está el asunto. O a mi casa, en general, tengo cuadros por todos lados. Pero fuera de mi casa, como que al menos con la forma en la que me he visto, no lo reflejo muchísimo. Sí tengo tazas y ese tipo de cosas, pero al menos en mi ropa no lo reflejo muchísimo. Yo conozco algunos, personalmente yo conozco algunos artistas y autores de cómics. Claro, no somos así amigos tan allegados, pero son muy buenas personas en general. Hay algunos bien famosos que los he conocido en persona, como Roy Thomas, el creador de Iron Fist. Lo que más me gustó fue que la gente lo toma bien tranquilo, el hecho de que sus personajes se pongan en series. Hay muchos que tienen preocupaciones, por ejemplo, de nuevo, Roy Thomas, que él lo que más quiere es que un actor, además de que se parezca al personaje, que sea un artista marcial para que sea convincente. El reflejo, pues casi siempre traigo playeras. Hoy me falló, pero siempre traigo, pues, sí, playeras de superhéroes.
Incluso tengo ropa interior de superhéroes, calcetines de superhéroes, etcétera. También tengo vasos, tazas, etcétera, de superhéroes y sí, toda la gente. Sí, o sea, la verdad es que yo nunca lo oculté, pero sí vi, o sea, sí, yo sí viví lo que pasaba cuando señalaban el que veía cómics, ¿no? Yo les decía eso. Digo, cuando yo era estudiante, yo estudié la carrera de teatro, he dirigido teatro, soy director de teatro también. Cuando iba a la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, pues te veía con los cómics y sí era así de, mira, ese güey lee cómics, ¿no? O sea, les parecía algo simpático, a lo menos, ¿no? Y había quienes te veían peor. Eso ha cambiado, ¿no? Ahora ya es algo cool, ¿no? Ya todo el mundo ve como algo bastante padre que, ¿no? Mira, lo ven, leía cómics, ¿no? Ya no lo tachan de raro, de nerd. Entonces, pues yo sí me gusta que lo sepan, porque además cuando yo llegué a la carrera de teatro, algo que entendí es que no debes subestimar nada. A mí me gustaba leer cómics e incluso utilicé textos sacados de los cómics para hacer algunos montajes escénicos ahí en los ejercicios de la facultad, que eso les llamaba mucho la atención. Pero si algo aprendí de varios de mis maestros era que todo es una referencia, todo te sirve, todo es un estímulo, todo es material de trabajo, nunca debes menospreciarlo. Me acuerdo que otro maestro alguna vez me dijo, bueno, dice, hasta en el Chavo del 8 hay modelos antropológicos, ¿no? Entonces pues todo depende de la visión o el acercamiento que tú hagas de las cosas. Entonces pues eso no hizo más que reforzar mi idea de que no tenía por qué ocultar, ¿no? Que leía yo cómics. Claro, tengo playeras, tengo tazas, tengo pines y bueno, vajilla también. Entonces no solamente de mis personajes favoritos, sino de muchos personajes de cómic, de manga, también tengo muchas cosas. Entonces figuras coleccionables, sí, tengo muchas cositas que se relacionan con los cómics. Para los años 80, el Comics Code Authority ya había pasado por varias revisiones y la violencia explícita comenzaba a ser aceptada en el medio del cómic, por lo que las casas editoriales comenzaron a hacer uso de recursos no permitidos por el Comics Code Authority para publicar historias más maduras y acercarse a un público que habían perdido, y de alguna forma actualizar sus productos que a consecuencia de la censura comenzaban a verse niñescos. Debido al éxito de una publicación que llevaba por nombre A Contract with God del artista Will Eisner, se comenzó a utilizar el nombre de novela gráfica. Historias autocontenidas o autoconclusivas, concepto que Marvel comenzó a usar en 1982 bajo el título Marvel's Graphic Novel Line, y que tal vez alcanzaron su máximo esplendor en esa década con las publicaciones de DC Comics, The Dark Knight Returns y The Killing Joke, obras que rompían por mucho las reglas y parámetros del Comics Code Authority, pero al no pertenecer a la continuidad permanente de los personajes, le permitía a la editorial su total censura o retiro de distribución en caso de que causaran más polémica de la que se esperaba. Puedes ver ciencia ficción, puedes ver terror, puedes ver incluso temas sociales. Hay un montón de cosas, como en todo, cualquier género que puede contar un cómic o una novela gráfica. En la onda nada más, les digo, era esa idea de Will Eisner de sacudirse de esa marca social y comprimirla, hacerla en un tomo que estuviera a la mano para todo público, alejándose mucho de esta idea que tenían sobre todo en Estados Unidos del mercado superheroico. Se acuñó hasta la fecha, pero pues básicamente la diferencia pues quizás solamente sería el tema. Incluso un arco de superhéroes, el que tú lees mes a mes, cuando lo sacas en un TP, pues igual tienes una historia que se comprime de varios números. Quizá la diferencia nada más está en la temática y en que básicamente tú sabes que tu novela gráfica va a durar tantas páginas y ya está, ¿no? Se acabó. Una novela gráfica para mí es un cómic, porque sí, todas las novelas gráficas son cómics, pero no todos los cómics son novelas gráficas.
Entonces, si es periódico, si se publica periódicamente, para mí ya no es una novela gráfica. Para mí una novela gráfica tiene que ser publicado en un solo tomo. Puede haber excepciones que a lo mejor sí se escribió o se pensó como una sola obra y a la mera hora se tuvo que publicar periódicamente, puede ser, pero en general para mí este es un buen ejemplo. Seconds de Brian Lee O'Malley fue concebido como una sola obra con principio, medio y un final y se publicó como tal. Entonces para mí algo así es una novela gráfica, algo como un tomo recopilatorio de algo que se publicó, sobre todo como en el mercado americano, digamos el tomo 1 de Batman, de la serie actual de Rebirth, no es una novela gráfica, aunque a veces para venderlo pueden usar ese término, pero al menos para mí se trata de algo como esto. Una novela gráfica para mi gusto se ha malinterpretado, porque recuerden que Watchmen no fue en un principio una novela gráfica, era una maxiserie de 12 números que después no la vendieron como novela gráfica. Para mí una verdadera novela gráfica son como las de los cómics Year One, que son historias autoconclusivas y que vienen como una novela gráfica que su origen es así. Leído novelas gráficas, pues los Batman, todo el universo Year One lo he leído. Bueno, me falta Green Lantern, no lo he podido leer. Tacha para mí. Y pues las que hoy consideran novelas gráficas como Sandman, Watchmen, Kingdom Come, que en realidad les digo, no son novelas gráficas. Salieron como miniseries y después fueron recopiladas como novelas gráficas. Pero en lo personal me gustan mucho las novelas gráficas que está haciendo DC con Year One, salvo Titans, que para mí es la más defectuosa. La diferencia entre un cómic y una novela gráfica, creo que el cómic es en parte y puede ser secuencial en varios capítulos, y una novela gráfica, yo creo que para considerar una novela gráfica tiene que ser autoconclusiva. Mira, el término novela gráfica a mí no me gusta mucho. Nosotros estamos prestando términos de dos formas de arte diferentes, la novela y lo gráfico. O sea, es como decir que un cómic es una fotografía a la que tú le pones letras encima. O una pintura a la que tú le pones letras encima. Claro, la gente puede considerarlo como eso, pero yo lo considero su propio arte. Hay gente que dice que las novelas gráficas son solamente esos tomos coleccionables, pero para eso se le llama tomo coleccionable, o tomo coleccionado, perdón. Hay algunas personas que creen que es un cómic muy largo, que no fue escrito a través de varios meses y luego recopilado, sino ¿por qué no simplemente le llamamos a esos cómics que son muy largos, o cómics y ya? Eso de decir novela gráfica, en mi opinión, es un eufemismo. No tiene. Yo soy un hombre que me gusta llamar las cosas por su nombre, y para mí los cómics son cómics, no son nada más. La gente puede llamarle arte secuencial, que ese es un nombre más preciso, pero lo de novela gráfica estoy totalmente en desacuerdo. Las gráficas para mí son aquellas lecturas que tienen un contexto diferente al de un cómic normal. Es decir, pues en unos cómics siguen la tradición de ser por arcos, es decir, una serie de 5 a 10 partes, ¿sí? El enemigo en cuestión sale, ataca, el personaje principal ayuda a sus semejantes y salva el día. Pero en una novela gráfica siento yo que se tratan temas un poco más maduros, diferentes, hasta cierto grado podría considerárseles una lectura para mayores de edad, mayores de 18 años. Y aparte el formato para mí en una novela gráfica siento que es más en un tomo recopilatorio, un tomo de pasta dura. Siento yo que así es como reflejan, ¿no?, la diferencia entre un cómic regular a una novela gráfica. Sobre si he leído algunas novelas gráficas, claro, pues está, yo creo que la más conocida por muchos, Watchmen, V for Vendetta, todo lo que ha sido de Sandman. Las diferencias que yo encuentro, y pues ya te comenté la primera, siento yo que las historias son más enfocadas a un solo tema en particular, un poco más madura la lectura, y la diferencia más característica sería eso, la narrativa, ¿sí? Que es totalmente diferente a un cómic y obviamente totalmente
diferente a un manga. Hay mangas que se pueden considerar novela gráfica, claro que sí. Los temas abordados en los mangas son también muy maduros, ¿sí? Inclusive algunos reflejan o retratan la vida cotidiana. Entonces siento yo que para mí la novela gráfica no nada más es algo propio del cómic o del mundo del cómic norteamericano, sino también date una revisada por mangas tipo All Boy, ¿sí? Es una novela gráfica muy pesada, muy fuerte. Es una novela gráfica, también lo he explicado en varias ocasiones, al menos como yo lo veo, es lo que la define a final de cuentas es su cambio de formato, y que tiene que ver con que es una propuesta que busca llegar al público adulto. Entonces generalmente son historias de corte mucho más serio, sobrio, en ese sentido, y que obviamente evitan los formatos usuales, que son los de grapa, etcétera. Se definen por sus temáticas, sobre todo por el tipo de lenguaje y de presentación. Pero yo todo eso lo resumiría en que solo es una forma elegante de decirle al cómic. Nada más, en realidad, ¿no? Eso es una novela. El concepto de novela gráfica yo lo conocí dentro del mundo de superhéroes. No estoy seguro si la primera novela gráfica que leí fue El regreso del caballero nocturno o si fue El Cuervo. No, es muy probable que haya sido El regreso del caballero nocturno. Entonces, yo cuando empezaba en esto del coleccionismo entendía que novela gráfica para empezar pues era un librito, ¿no? Como una novela que pudieras comprar en una librería. Ya después le empecé a encontrar algunas características y una novela gráfica pues en esencia tiene que ser una historia autoconclusiva, es decir, una novela gráfica te expone un tema y tiene que comenzar y terminar, no es como un cómic tiene una secuencia que puede seguir siendo explorada. La novela gráfica también, pero la idea original es que sea autoconclusiva y que se presente en un formato diferente, como a pesar de que tiene viñetas, tiene que ser tirándole al estilo de un libro para pretender ser una novela. Y es curioso porque ya después descubrí que muchas de las películas que había visto yo en mi infancia, películas que a mí me gustaban, estaban basadas en novelas gráficas, que principalmente era cómic. Y lo más importante de la novela gráfica para mí, principalmente, y esto sí es súper interesante, es que para mí la novela gráfica me abrió el mundo a saber que el cómic no nada más eran Batman y Superman y el Hombre Araña, no. En el cómic había muchísimas más propuestas más allá del cómic o de la historia fantástica y del concepto de los superhéroes. Sin embargo, la industria del cómic no se vio limitada a los Estados Unidos de Norteamérica. Prácticamente en todo el mundo se han publicado un sinfín de historias que han gozado desde un moderado éxito local hasta el reconocimiento mundial de sus personajes. Fuera de los cómics americanos, que son lo que más leo y llego a coleccionar o comprar, pues más o menos he leído algo de manga, pero no muchísimo, sobre todo cosas populares, ¿no? Como Akira o 20th Century Boys. En cuestión de Europa, pues tengo cosas como Corto Maltés o Black Sad, me gusta muchísimo, algo un poquito más contemporáneo. Entonces, pues en general sí me gusta probar cómic de todos lados, aunque sí, en general compro mucho más americano. Yo casi no leo cómics que no sean estadounidenses. Si lo hago es por recomendación de algún amigo. Sí, hay algunos que Comixology me los recomienda y los leo. Hay algunos cómics europeos de Tintín, Josephine, Corto Maltés. Hay muchos cómics que vale la pena leerlos, que no son necesariamente de Estados Unidos. Hay cómics dominicanos que son muy buenos. No quiero dar ejemplos ahora para no parecer que tengo favoritismo, pero el que quiera ponerse en la escena y leer cómics fuera de lo común que es el líder Estados Unidos, hay muchos cómics latinoamericanos, dominicanos, que son excelentes. Me considero fanático del manga. Lo empecé a leer porque me pareció bien interesante de pronto la idea, porque tiene sus propios códigos y sus propios formatos.
y luego también pues fue parte de mi trabajo, ¿no? Entonces empecé a escribir yo para unas revistas que eran especializadas en anime y manga. Entonces, hay muchas historietas muy tradicionales, Mortadelo y Filemón, por ejemplo, ¿no? Mexicanos, pues lo más que sea, la mayoría de las cosas que se ha publicado, al menos que me han tocado en mi época, las he leído, ¿no? La familia Burrón, por ejemplo, que me parece que es una joya, que mucho antes de los Simpsons ya era un fiel reflejo de la sociedad, aunque ahora pensamos que son solo las referencias de los Simpsons o antes los Picapiedra, antes de todo eso la familia Burrón ya lo hacía de una manera ingeniosa y con una identidad impresionante, ¿no? Ya de lo que se trae aquí en México, que son cómics de Estados Unidos, también aquí a México ha llegado cómic italiano, pero obviamente en nuestro idioma, en español. El formato italiano ha sido muy bien aceptado. Por ejemplo, tenemos Dragonero, que lo está trayendo Panini Comics México. Y obviamente los mangas, yo leo mucho manga desde los 90, que fue que el boom del anime y el manga. Sí leo cómics que no son específicamente americanos. Obviamente por la popularidad del anime aquí en México, se puede decir que yo me acerqué al manga en algún momento. El manga no es mi lectura favorita. La ausencia de color hace que se vuelva un poco tedioso para mí, aunque es más artístico dibujar únicamente a dos colores, blanco y negro. Pero estoy más americanizado. Sin embargo, sí he leído algo principalmente del estudio Clamp. Me fascina. Y en definitiva fue el éxito de Sailor Moon y las Guerreras Mágicas lo que me empujaron a leer manga. Cómic que no sea precisamente japonés o americano, en este caso que no sea cómic o no sea manga, bueno, pues todo el mundo, yo creo que todos en algún momento hemos leído Asterix, ¿no? También por ahí leí esta serie de Mouse, se llama Mouse, no sé si sea americana, ¿no? Pero es muy buena. Y Dylan Dog, lo comencé a leer cuando Brandon Routh, que fue el actor que interpretó a Superman en Superman Regresa, recibió el proyecto del cómic. Entonces cuando viene un producto más del estilo que me gusta, en este caso que es el cine, y está basado en una obra literaria, si no leo el libro, porque actualmente no tengo mucho tiempo para leer libros, pues sí me trato de acercar para conocer un poquito más la obra. Entonces sí leí un poquito de eso. Y cómic mexicano, por supuesto, ¿no? Cygnus Comics. O sea, yo leí Valiant, ¿no? Yo leí Ultrapato. Existía por ahí un cómic que salió del Mil Chistes que se llama Condom Man. Y Drucker, ¿no? Drucker era un pato y era fascinante. Drucker fue un cómic que yo disfruté mucho. Y en su caso, Videorrisa, cuando era pequeño, Videorrisa era una historieta, ese es el género, que se encargaba en parodiar los temas de moda para los niños. Entonces existía Mazinger Z, ellos publicaban una historia bajo el nombre de Mazinger Jeta, ¿no? Y era una publicación bastante corriente porque estaba dirigida a una audiencia más dentro del comercio sexual, los albures y todo eso. Pero sí los conozco y disfruto mucho tanto de publicaciones mexicanas como de otros países. No estoy cerrado únicamente a leer cómic americano o manga. Comenzamos. En el año 2000, Marvel Comics anuncia que ya no se apegaría a las reglas y limitaciones del Comics Code Authority. Un año después, la competencia directa, DC Comics, declara que ellos también aplicarían su propia autorregulación. Un día después, Archie Comics declara lo mismo para dar final a 47 años de censura. Decisión que le permitió a los personajes de cómics y a sus dueños explorar medios que hasta ese entonces no habían desarrollado sus marcas y sus historias al 100%. Medios como la televisión, los videojuegos y el cine tomaron a los personajes de superhéroes como una alternativa a su industria, y más ahora que ya no estaban apegados a limitaciones moralistas expuestas por la sociedad, dándoles a estos personajes una proyección a nivel mundial que nadie jamás hubiera imaginado. Ya van hacia otra línea, y ahorita lo que buscan es vender. Hace 30 años, cuando salió esta gran revolución de los cómics en DC, buscaban a contarnos historias. Hoy buscan vender y es válido. Yo es lo que digo, bueno, pues si no vendieran los cómics, pues ¿dónde está el negocio y cuándo leeríamos nuevas historias?
pero también todo tiene su límite, ¿no? Lamentablemente los videojuegos, las películas, las caricaturas y series, yo considero que en lugar de hacer que los cómics avancen, hacen que se estanquen, porque muchas veces tratan de mantener el status quo del personaje para no afectar el rating o la taquilla de las películas. Recordamos Superior Spider-Man, por ejemplo, que era una gran historia y que tuvieron que regresar a Peter Parker porque se venía una película de él y nos cortaron. Todo tiene su ciclo, lo entiendo, pero a lo mejor podía dar a más. O el caso de Flash, ¿no? La serie que a mí particularmente me molesta, esta serie, porque toma conceptos del universo DC y los simplifica y los hace bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Pues bastante superficiales, los toma de manera muy, muy superficial y no es algo que a mí me llame la atención. Y pues eso es básicamente lo que no me gusta de que los otros medios utilicen las historias de los cómics. El enriquecimiento de las manifestaciones artísticas y los medios de expresión y entretenimiento siempre es muy sano. A veces funciona, a veces no, o sea, a veces cuaja, a veces no cuaja, como las gelatinas, pero sí, yo pienso que es bueno. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es Scott Pilgrim, ¿no? Que es un cómic, pero que a su vez retoma todos los elementos, códigos del lenguaje de las consolas, ¿no? Funciona como una especie de videojuego, muchas de las convenciones que maneja, y al mismo tiempo tiene muchos elementos de las cuestiones de los cartoons, ¿no? De la cuestión animada, pero sigue siendo más una historieta. Cuando esto luego lo llevan al cine, no es como adaptar al cine algo que de por sí ya tiene elementos del mundo de las consolas, y eso es genial. Entonces yo creo que es bueno. Hablando bien de lo que si contribuyen o no hacia estos géneros, el cine, la televisión, las caricaturas, pues en el caso específico de Marvel, siento yo que ahora en vez de contribuir al cine, el cine contribuye en las historias. Ya están cambiando muchas, incluso pues obviamente las vestimentas, la apariencia física, ya los están cambiando a cómo se ve el actor, ¿no? Yo creo que para tener ahora también el éxito mediático que han tenido las películas, para tratar de tener también éxito en las caricaturas, en series de televisión, pero así que se refleje una contribución mayor, creo que no, creo que no ha contribuido para nada. Creo que los cómics, como cualquier medio, como el cine o la fotografía o cualquier medio artístico, obviamente ha ido evolucionando a lo largo de su historia y pues refleja muchísimo los cambios que vamos teniendo como sociedad. Entonces, pues es normal que vaya cambiando. No creo que los cómics de cierta época sean mejores que los de otros, simplemente creo que son diferentes. Los cómics se benefician de las películas, ¿no? O de las series animadas o de las series de televisión. La verdad es que los números de venta, por lo que yo he visto, no reflejan tal cosa, aunque las editoriales, más bien son las editoriales, el cómic el que se está ajustando a la serie de TV o a la película o a la animación que fue exitosa. Entonces creo que más bien la influencia es al revés. Por si llega alguien externo, alguien que consumió esos productos que son un poco más masivos, se encuentre con algo más o menos parecido a lo que está pasando en las editoriales. No estoy muy seguro de si sea la mejor decisión o no, pero mientras esos cómics sobrevivan y a las editoriales funcione, pues bienvenidos sean. Y a los que quizá no nos interesan tanto ese tipo de historias, pues tenemos un sinfín de cómics más que explorar, incluso dentro de las mismas editoriales, con personajes menos populares. Al ser parte de la memoria colectiva, el público que ahora conocía más de sus héroes favoritos ya no solo se limitaba a conocer la identidad secreta de su personaje o la ciudad donde éste vivía, sino que descubrieron que estos personajes tenían características corporativas. Es decir, estos respetaban las reglas y lineamientos que sus dueños, sus casas editoras, le imponían a sus creativos. Y debido a estas características obvias de cada editorial, los cómics, los superhéroes, representaban sus propias marcas que se convirtieron en tribus.
grupos de personas que, a pesar de que disfrutaban de más de una editorial en específico, tenían tendencia a favorecer a una y, por obvias razones, defenderla ante la competencia. Marvel y DC siempre han sido diferentes para mí. En Marvel siempre han sido esos héroes que están afuera de tu ventana, igual que Valiant. Pero en DC los héroes son un ideal al que tú quieres llegar. Hay algunos que, de nuevo, uno trata de copiar al otro, pero siempre hay una competencia sana entre líderes de mercado, y Marvel y DC son un buen ejemplo de ella. Ahora, no un buen ejemplo de ella somos los fans, que siempre queremos tomarlo todo muy a pecho, pero las amo ambas. Sí, estoy a punta de pistola y tú me estás preguntando cuál es mi favorita de ambas. Tengo que decir que es Marvel. A Marvel yo siempre me han gustado el Hombre Araña, Pantera Negra, Iron Fist. Son héroes que no están muy lejos de lo que uno ya es. En cuanto a DC, los personajes que más me gustan son los personajes que se parecen un poco a Marvel. Son personajes que no son muy poderosos. ¿Alguna es mejor que otra? Sí. Sí y no. Sí, una es mejor que la otra, pero no todo el tiempo. Hay algunas en las que Marvel tiene mejores escritores, hay algunas en las que Marvel tiene mejores ilustradores y viceversa. Hay transcursos en los que DC son los líderes. Siempre hay uno mejor que otro, pero no siempre, y eso es bueno, eso crea competencia. Me gustaría, claro, que la competencia sea más variada, no solamente entre ellos. Claro que Valiant y Boom Studios y Dynamite son casas que quieren llegarle. El problema es que DC y Marvel son tan grandes que ellos ni siquiera pueden crear personajes nuevos. Siempre es lo mismo, cada vez que un cómic nuevo sale, tiene que ser con un personaje ya creado o una iteración nueva de ese personaje. Y si cuando crean un personaje nuevo, nadie le hace caso, como pasó con Mosaico. Es muy difícil esa pregunta, pero me queda muy claro que sí, Marvel. Lo que pasa es que me parece que siempre, más allá de que todos ambos lo han hecho en su momento, creo que quien siempre se distinguió por ser mucho más atrevido, mucho más transgresor, pues es Marvel, ¿no? Creo que DC también lo ha hecho en distintas propuestas, pero ellos siempre han caminado más por una visión más tradicional. Entonces, eso es lo que me hace de pronto irme un poco más hacia allá. Y no quiero decir que sean más adultos o más juveniles, o más cómicas unas que otras. No, sino como esta idea de atreverse a hacer cosas. Y creo que Marvel siempre se ha atrevido más, ¿no? Entonces, desde que surge en los 60, surge como algo diferente, ¿no? Como hacía yo hace rato, Spider-Man es el primer adolescente protagonista, ¿no? Los Cuatro Fantásticos son el primer grupo de superhéroes que están casados y no tienen identidad secreta. De ahí se puede ir uno para adelante, ¿no? Wolverine en su momento, ¿no? Él es un personaje del que no se sabe nada, que su pasado es un misterio, que además era antihéroe, héroe, ¿no? Siempre se atrevieron siempre se han atrevido a muchas cosas. E incluso agarrar y no tomarse tan en serio, ¿no? Y vamos a reírnos de nosotros mismos con Peter Parker, ¿no? El Puerquito Araña, etcétera. Puerco Araña, como que siempre ha habido eso en muchos sentidos. De pronto, por ejemplo, simplemente Robert Kirkman hace Marvel Zombies y que resulta ser una maravilla, ¿no? El concepto que desarrolla. Siempre hay eso, entonces creo que eso es lo que me hace de pronto ir un poco más hacia allá. Aunque yo disfruto muchísimo DC. Batman es uno de mis personajes favoritos. Me gustan muchísimo las historias de Flash, por ejemplo, ¿no? Sí, me acuerdo de la Trinidad Roja que hubo por ahí, que me encantaba, de las sagas que tuvo, el tiempo que estuvo McFarlane también haciendo Batman, etcétera. Pero sí, creo que me iré un poquito más allá por Batman. En definitiva, DC Comics
En algún momento yo reconocía que las historias de Marvel eran muchísimo más creativas. Tenían una continuidad en específico, mostraban personajes muchísimo más interesantes, pero creo que después de Civil War eso cayó y se cambiaron como que los roles. Yo veía las historias de, bueno, al menos eso pensaba, porque tampoco, ¿no? Las historias de DC Comics de los 80s y 90s más sosas, pero hoy me voy dando cuenta que no es así, ¿no? Pero en definitiva creo que DC tiene personajes más profundos, personajes con los que puedes jugar más. Eso de hacer a los personajes humanos, sí es interesante ver al Hombre Araña con problemas de pagar la renta y ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final es para mí más interesante ver que independientemente de que Superman sea todopoderoso, la resistencia de las cosas es lo que crea el reto para que él pueda poder coexistir con las personas normales. Entonces sí creo que los personajes de DC Comics, al ser tan perfectos, al ser estos dioses, pues le crean un poco más de reto a los escritores. Y si los escritores logran llevar este reto de manera saludable para la historia, sí creo que se pueden hacer cosas muchísimo más interesantes dentro del universo de DC que dentro del universo de Marvel. Pero disfruto de las dos compañías, aunque sí estoy convencido que Marvel, después de Civil War por acá, no ha publicado algo tan interesante como el tipo de historias que solía publicar hace algunos 15, 20 años. ¿Marvel o DC? Híjole, la verdad es que esto es como, no sé, la verdad es que no me gusta. Creo que cada una ha tenido diferentes tiempos, diferentes formas de trabajar. Todas son buenas, y creo que estancarse en una o ser fan de una, la verdad es que a mí no, pues no, sería como perderme de algo muy bueno como Marvels, o haberme perdido de algo muy bueno como Kingdom Come. Creo que esta cosa de Marvel y DC, de que te pongas una playera a la otra, se me hace un tanto, no sé, igual se enojan conmigo, pero la verdad es que yo no le veo sentido. Al final son cómics, al final son superhéroes, y al final son para divertirnos. Finalmente los héroes inculcan valores de sociabilización, de compartir, de tratar de hacer el bien con los demás, y pareciera que estos debates entre fans son todo lo contrario. Parece no sé, una bola de hooligans, o de la barra del América, o de la barra de cualquier país, agarrándose a trancazos y con otros. La verdad es que no debería. Creo que se deberían disfrutar ambas cosas. Posiblemente algunas historias te gusten más, otras te gusten menos, pero ¿por qué perderte las dos cuando las dos están ahí disponibles y tienen historias maravillosas en ambos lados? Cuando me preguntan si prefiero Marvel o DC, realmente no es que prefiera uno en específico, ni me parece que uno sea mejor que el otro. Igualmente creo que son diferentes. Es la respuesta aburrida, pero así creo. Normalmente acabo leyendo un poco más de cómics de Marvel, aunque últimamente ya no tanto. Ahorita creo que los tengo más o menos balanceados, pero hace unos años pues sí leía mucho más de Marvel, pero no es porque fuera una preferencia específica por la editorial, simplemente pues como que caían más en mis manos, de alguna forma, si es que eso tiene sentido. Entonces para mí no tiene sentido ponerte de un lado de la cancha o del otro, sino que es mucho más enriquecedor leer de todo. Y pues esa es mi postura, entonces. No me gustaría a mí decir que Marvel todo el mundo sabe que yo soy un poco más de DC. Pero pues no veo el por qué nada más irme hacia una editorial. Muchas veces nosotros como lectores de cómics nos burlamos de los fanáticos del fútbol y decimos que son unas animales y unas bestias y que no saben nada, y cuando nosotros mismos también nos empezamos a pelear porque Marvel o DC es mejor, pues estamos poniéndonos al mismo nivel que estamos criticando. Al final de cuentas, tanto el de ellos es un fanatismo como el de nosotros, pero creo que también hay que respetar lo que le gusta a cada quien. Actualmente creo que no hay mucha diferencia en el mundo de los cómics entre Marvel y DC. Sería imposible aquí mencionar, o siquiera atrevernos a mencionar, los momentos más representativos en la historia de los cómics de superhéroes. Existen muchísimos: la muerte de Superman, el regreso de Jason Todd,
la muerte de Gwen Stacy, Civil War, y caeríamos en el error de querer colocar estos eventos de mejor a peor, o viceversa. Sin embargo, es un hecho que si nos sentáramos a hablar con un lector de cómics, un geek, tendremos la fortuna de que nos comparta una historia, un personaje, incluso una editorial que no conozcamos, y de esa forma incrementemos más nuestro conocimiento y amor a este medio. Porque no todas las historias se presentan al máximo, con su máximo potencial, si no es en cómics, como es la serie de Sandman de Neil Gaiman, que ese hombre dice que Sandman es algo que se tiene que disfrutar como un cómic, no como otra cosa. En general los X-Men, mi etapa favorita es sin duda New X-Men de Grant Morrison, y podemos decir que la etapa de supervivencia de X-Men, o sea, la trilogía de Messiah Complex, Second Coming y Cisma, a mí particularmente me gusta mucho. La muerte de Gwen Stacy, que era donde de alguna manera había algo que tenían los cómics de Spider-Man, era que te familiarizabas mucho con los personajes secundarios. No era un personaje que solo tuviera grandes aventuras con supervillanos y superhéroes, sino en sus aventuras siempre tenían un peso muy fuerte en los secundarios. Obviamente desde la tía May, como Gwen Stacy, los amigos de la escuela, Norman Osborn, etcétera. Entonces, conforme tú los ibas leyendo, obviamente te involucrabas con ellos. Y yo recuerdo mucho, todo lo que tuvo que ver con el drama, que es algo que siempre ha acompañado a Spider-Man, ¿no? Si algo lo define, es el drama y la culpa, ¿no? Entonces, todo el drama que acompañaba a estas historias era como bastante fuerte, y yo creo que fue de las primeras historias que a mí me impactaron a leer en un cómic. Killing Joke, cuando lo leí sí se me hizo algo muy fuerte por lo violento, ¿no? de algunas viñetas, pero ahora comparándolo con pues, la época actual, creo que Crosset se me ha hecho hasta el momento una historia muy muy cruda, difícil de digerir en algunas partes, muy pesada, pero sí sobrellevada. Entonces los aspectos gráficos de Jason Burrows al pasar el argumento de Garth Ennis, la verdad se me hizo muy bueno en el aspecto gráfico, sí es muy impactante. Larsen publica uno de mis personajes favoritos, se llama Savage Dragon en Image Comics, y el estilo era un estilo muy pesado, muy imponente, muy agresivo, a pesar de que Savage Dragon no es un personaje tan fuerte como Superman, ¿no? Porque es un simple policía de la fuerza policíaca de Chicago. ¿Chicago? Sí, es Chicago. Pero el estilo es muy pesado, es muy fuerte, y eso a mí me encantaba, a pesar de que el arte de Erik Larsen no es tan fino. Es un arte muy brusco, pero hacía perfecto juego con la agresión del cómic. Es difícil saber hacia dónde evolucionarán los personajes de superhéroes. Prácticamente han explorado cualquier medio, cualquier industria, y en cada uno de los campos en los que estos personajes han sido utilizados han gozado de un gran éxito. Sin embargo, en definitiva, la historia de estos personajes siempre será contada desde la instrucción de un geek, un lector de cómics, un coleccionista que se atreverá a compartir su afición con alguien más y que con un poco de suerte logrará que las futuras generaciones amen tanto este medio como ellos ahora lo aman. Pues yo lo que esperaría es que empiece a estallar más a nivel mediático con propuestas que no necesariamente tienen que ver con lo que ya todo el mundo conoce que son los superhéroes, ¿no? Han llegado a muchos lugares como que han sido revalorados por la gente y deberían ser algo indispensable. Me parece que tanto como que alguien debe conocer películas, como alguien debe leer libros, creo que también deberías leer cómics. Yo les decía, no es gratuito que hace algunos años una película basada en una novela gráfica ganara el premio de Cannes, por ejemplo, ¿no? Todo eso no es gratuito. Que Persepolis, una película como Persepolis, que toma una obra relacionada directamente, no es gratuito. Que de pronto descubras películas como American Splendor,
¿no? Que juega 3 líneas y que también viene de ahí, que de pronto te encuentres con obras de teatro que retoman cosas momentos de los cómics, como del anime mismo, por ahí. Una obra de Richard Bequeira, que es muy buen amigo, la de Vencer al Sensei, retomaba todo lo que tenía que ver con el anime, por ejemplo. Él mismo luego hizo una obra de teatro que se llamó El Evangelio sin Clark Kent, que retomaba también el encuentro de Jesucristo y Superman, por ejemplo. Estas figuras de la cultura pop creo que tendrían que reinterpretarse mucho más. Entonces yo esperaría eso y esperaría que en México surja realmente una industria de cómic en forma, porque obviamente el cómic independiente existe y hay propuestas estupendas, ¿no? O sea, que de alguna manera han logrado sobrevivir. Ya sea en formato de historieta, como el Sardotado, por ejemplo, o el Bulbo, ¿no? De Bachán, que me parecía que era muy bueno. Ahí van, ¿no? Buscando su espacio. Pero que una industria como tal de producción nacional realmente se fortaleciera en nuestro país. No solo de licencias. El mercado de licencias funciona ya de maravilla. Ahora la lucha es que el de los títulos independientes que vienen a México, el mercado de licencias se coloquen a la par, ¿no? de los cómics de superhéroes. Y luego el siguiente paso es que la producción nacional también. Bueno, yo espero que los cómics en un futuro sigan siendo como hoy en día, o sea, que sigan entreteniéndome, y no nada más a mí, sino a todos los comiqueros que leen algún título en específico. La verdad, siento yo que están para eso, para entretenernos, sea del género que sea, la temática que aborden. Siento yo que van a seguir igual, no creo que vayan a cambiar de alguna forma. ¿Y qué espero de los cómics? Bueno, que evolucionen. Estoy más emocionado por lo que el cine puede ofrecer con los personajes de cómics. Digo, yo estoy esperando que anuncien crossovers entre Superman y Spider-Man, ¿no? Pero espero historias tan atrevidas y tan impactantes como las que leí en los años 80 y 90, ¿no? Digo, haber leído cosas como Tormenta Galáctica en Marvel Comics, como Fénix Oscura en Marvel Comics, ¿no? El regreso del Caballero Nocturno en DC Comics, acabo de conocer Sandman, ¿no? Que ahora leí que ese tipo de cosas que innovaban y que iban más allá de lo que es únicamente tener al villano y al héroe, pues eso espero, ¿no? DC en los Nuevos 52 logró por ahí rescatar algunas cosas, ¿no? Aquaman dio flashazos de grandeza, también Wonder Woman dio flashazos de grandeza. Pero bueno, si pensamos en el cómic, alguna vez leí que es un círculo, es una industria muy cerrada y no se le permite el acceso a nuevos creativos, ¿no? Entonces, conforme se vaya dando esta rotación de creativos, espero que se pueda experimentar un poco más con lo que se puede hacer con los personajes y que en definitiva se mantengan frescos y actuales, tanto para lectores de antaño como para nuevas generaciones. ¿Qué espero de los cómics en un futuro? Bueno, híjole, creo que se tiene que modernizar. Pues ya tenemos por un lado Comixology, que básicamente nada más domina el mercado americano, pero pues también ya se está viendo, ¿no? Esta iniciativa de Océano Travesía también de meter cómics con traducciones en nuestro idioma, que también puede ser por ahí. La verdad es que no lo veo mal. Veo que la industria sí sigue cambiando, sigue mutando. No tanto quizá en Marvel y DC el cambio sea imperceptible, pero sí definitivamente se está yendo a otros lugares. Por ejemplo, hay cómics que en grapa no venden mucho, pero luego ya están sacando definitivamente el TP, como la niñita esta con el dinosaurio, no me acuerdo cómo se llama, en el caso de Marvel, ¿no? También en el caso de DC están sacando algunas cosas bastante interesantes. Luego ya de repente esperan más el compilatorio, que vende bien, y que las grapas las están haciendo así como a un lado, y esto por decir algo. Quizá los canales, la manera de hacer publicidad y algo, pues sí, tiene que cambiar con el paso del tiempo para que el medio pueda seguir subsistiendo. En cuanto al futuro de los cómics, yo creo que los veo cambiar sobre todo en cuestión del formato, no tanto de otras cosas. Obviamente los temas, como ya dije, siempre van a ir cambiando, pero probablemente yo apuntaría a que a lo mejor este tipo de publicaciones en grapas
iría reduciéndose conforme vaya avanzando el tiempo y la gente se vaya acostumbrando más a leer a lo mejor los cómics que se publican periódicamente en formato digital y comprar más pues, tomos ya como en pasta dura o tomos recopilatorios en todo caso en formatos físicos. Al menos yo es como me he ido adaptando poco a poco. Ya compro muchísimas cosas en formatos físicos solamente en tomos recopilatorios y lo demás lo leo en digital. Yo le apostaría más o menos a que por ahí iría el asunto, el futuro cercano más o menos de los cómics. Los cómics en el futuro no creo que desaparezcan, creo que van a evolucionar, ya lo estamos viendo, el cómic digital, el cómic web existe y yo por ejemplo leo algunos cómics en inglés comprándolo de páginas como Cosmicology y creo que hacia allá va el futuro. A lo mejor van a salir unas versiones impresas, pero únicamente para coleccionistas. Y ojalá. Para mí, a mí me gustaría más que siguiera en papel, pero pues sabemos que el futuro no es así. Y pues veremos qué pasa. En realidad nunca he pensado en eso, de que si quiero descendencia y quiero que lea cómics, pero no sé si vaya a leer algo en específico. Por mí que lea lo que sea, pero que lo lea con amor, que lo lea porque de verdad quiere leerlo, no porque alguien más le diga o porque sea muy popular. En un momento platicábamos sobre a quién le enseñaría a leer cómics. Bueno, pues tengo sobrinos, tengo amigos. De hecho, a varios amigos les he inculcado la lectura por el cómic. Después me vienen regañando de que ya están gastando en cómics. Pero pues es parte de lo que conlleva ser lector de cómic, ¿no? Entonces, pero sí, yo le enseñaría a generaciones más pequeñas el hábito por la lectura. Por supuesto, ¿no? Al Amo Bruce, introduje al Amo Bruce a leer cómics, es algo que me interesaba como padre poder compartir con él, ¿no? Y ahorita venía de regreso con él y me dijo, oye, en esta historia de Punisher mata al universo Marvel, bla, 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 ¿no? Entonces, el poder tener estas pláticas con él para mí es algo muy, muy enriquecedor. Y más que porque conozca los superhéroes, digo, yo estoy convencido que la lectura de cómic es una buena forma de introducirte a otros medios, ¿no? Como la lectura formal, no porque los cómics no sean lectura formal, porque sí lo son, pero que la lectura formal te sea más sencilla al cine, porque el cómic es muy, muy cinemático. Y bueno, hace que el hámster que tienes aquí se mueva, ¿no? De hecho, la creación de mi canal de YouTube, de Arena Geek, fue para pedirle a la gente que lea cómics, ¿no? O sea, no te quedes con lo que te ofrecen en YouTube, que es un cómic narrado, o que alguien te diga que tal personaje es interesante y que tal película es buena, porque no, tú lee, créate un criterio. En definitiva, la lectura es súper importante. ¿Y a quién motivaría a leer cómics? A cualquier persona que se me acerque, ¿no? Algo que me ha gustado de mi canal de YouTube es que he conocido a muchas personas que a mí me han enriquecido esta afición, diciéndome que lea ciertas cosas, y yo de alguna manera he enriquecido la vida de estas personas, ¿no? Cuando hice un video donde hablaba de Batman Venom, muchas de las personas que ven mi canal me lo dijeron, oye, yo jamás había visto esta historia y es muy interesante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, el intercambio es fascinante en este medio, no el intercambio de objetos, sino el intercambio de experiencias es completamente enriquecedor. Entonces, a cualquier persona que se acerque a mí, no porque se tengan que acercar a mí porque soy un dios omnipotente en el cómic, no, sino que alguien me pregunte, oye, ¿por qué estás leyendo esto? ¿Por qué te gusta? Por supuesto que compartiría la información y le recomendaría qué es lo que yo he leído que me llama la atención, y a quien sea, ¿no? A quien sea. El chiste de esto es que la comunidad crezca. Eso es lo mágico de ser un lector y un coleccionista. ¿A quién le enseñaría a leer cómics? Pues básicamente, pues a nadie. Simple y sencillamente estoy muy contento con lo que hizo Mitchell en Sector Cómic, que básicamente fue pues darnos una voz y sobre todo compartir, ¿no? Esta afición y compartir lo que nos gusta con los demás. Simplemente es eso, no hay nada más allá. Tú lo compartes. Internet es un medio de comunicación al que puede llegar a diferentes personas, y de repente una persona se puede interesar en alguna nota, en algún video. Tenemos diferentes plataformas de llegar
a diferente público, todo relacionado con cómics, y la verdad es que yo jamás me imaginé pasar incluso de 50 personas, ¿no? Y de repente, pues ya sumando todas nuestras redes sociales, pues somos un poquito más de 40,000, 50,000. Para hacer una página que se dedica más exclusivamente a cómics, más que por ejemplo a noticias de videojuegos o de cine, que es lo que vende mucho y de lo que todo el mundo tiene páginas y de lo que todo el mundo habla y de que tienen millones de seguidores, pues la verdad es que hablar de un mercado tan comprimido como lo es el mercado del cómic y llegar a los números que ya tenemos, pues la verdad es que creo que no lo hemos hecho tan mal, y sobre todo para hacer estar en un mercado latinoamericano, México, mexicano sobre todo. Yo creo que, y siempre he dicho que si algún día tengo hijos, pues lo voy a llevar a dormir platicándole de las historias de las grandes sagas galácticas de los Linternas Verdes y las épicas batallas de los X-Men, ¿no? Creo que son dos claros ejemplos de que los cómics de superhéroes pueden ser positivos, tanto Green Lantern como X-Men, ¿no? Superman, Batman, Capitán América, a lo mejor Spider-Man, aunque yo no comparto mucho Capitán América y Spider-Man, sí son personajes que tienen sus valores. Y si un día mi hijo, un sobrino, un nieto, etcétera, me dice que prefiere leer personajes, pues prefiero que lea algunos personajes de cómics que le inculquen algunos valores y no otros que no le inculquen absolutamente, que no le dejen absolutamente nada. Hablando de ese futuro de los cómics, pues sí, creo que es importante dejar un legado y que más gente pueda acercarse al medio. Yo en específico pues tengo un sobrino de 2 años, Juan Pablo, que eventualmente cuando empiece a aprender a leer o empiece a no destruir todo lo que llega a sus manos, tengo por supuesto pensado empezar a regalarle cómics, ninguno en específico, sino que a ver qué le gusta y de ahí pues ya le iré dando más de eso. Entonces creo que sí es importante ir cosechando nuevas generaciones de comiqueros. Yo no tengo hijos todavía, pero creo que obviamente si llegara a tener hijos lo haría. O sea, para mí, creo que una de las principales preocupaciones que tengo yo al imaginarme como padre es que que realmente yo tuviera el tiempo para poder estar todo lo que quisiera estar con él. Pero mi idea sería acompañarlo, ¿no? Lo más que yo pudiera y poner en sus manos todas las referencias que pudiera, ¿no? Y así como yo tuve que descubrir por mi cuenta quizás muchas cosas, a él facilitarle el camino para que las tenga ahí, ¿no? Y entonces así como pudiéramos ir juntos a ver una obra de teatro, a lo mejor una que yo mismo hubiera dirigido, no sé, pienso dirigir pronto otra vez, que pudiéramos ir juntos a ver una obra de teatro, llevarlo a un concierto, ¿no? O llevarlo a alguna exposición que nos gustáramos mucho. Pues me gustaría también poner en sus manos un libro, poner en sus manos un cómic, ¿no? Y que conociera como es. Por supuesto, ya cada quien agarra su camino, ¿no? A lo mejor no le gusta nada de eso, pero sí lo haría. Eso es una parte de la tarea y por eso creé mi espacio de One Shot Comics, porque siento que es importante darle difusión y tratar de normalizar un poco más el consumo de este tipo de obras, o bueno, de este medio, los cómics. Creo que me gustaría, y de por sí hay gente que me ubica sobre todo por los cómics, es como gente que conozco que no lee cómics, sabe que yo lo soy, entonces yo soy el de los cómics, creo que nos pasa a muchos de nosotros. Y por mí está perfecto, no tengo ningún problema con eso. Obviamente me gustan muchas otras cosas más, pero bueno, si va a ser eso, pues se me hace una labor importante y la tomo con gusto.